Hola a todo el mundo, estudiantes, aprendices y colegas, amantes de la investigación. Mi nombre es Daniel Moro y en este video exploraremos un tema algo sensible. ¿Por qué sensible? Porque me he encontrado muchas veces desde hace un buen tiempo a esta parte con la inesperada sorpresa que una buena cantidad de docentes, por lo menos aquí en la Argentina, les piden a sus estudiantes que confeccionen una monografía sin que ellos mismos, los docentes en cuestión, sepan con certeza qué variables se deben manejar en este tipo de textos. Por todo ello, y sumado que los más perjudicados son nuestros estudiantes, entiendo que es un tema que necesita ser resuelto con urgencia. Comenzamos. Una monografía es una clase de texto académico que contiene una hipótesis sobre un tema y la correspondiente demostración basada en la interpretación de datos o bibliografía. Pero es importante comprender que la monografía no suele contener datos originales, pues en general su propósito es presentar la bibliografía existente sobre un tema determinado y analizar un problema que surge de la misma. Por ejemplo, un aspecto de un tema que no está debidamente desarrollado o que se presenta de modos contrapuestos o contradictorios, es decir, temas que se prestan al debate. En ese sentido, la monografía se trata de un texto de opinión, pues su desarrollo se basa en argumentos y contraargumentos relacionados con la hipótesis que se formula como respuesta al problema detectado. Ahora, como viene el caso, pasemos a conocer un poco más acerca de qué es una hipótesis. La hipótesis es un postulado que se intentará demostrar en el desarrollo de la monografía. Para poder formularla, se pueden realizar preguntas al tema elegido, como por ejemplo, ¿qué puedo probar con mi estudio? ¿O qué opino sobre el tema? La respuesta debe ser una oración en la que se exprese o una afirmación o una negación, y la misma tiene que ser la guía de todo el análisis. Al mismo tiempo, por ser el motivo que justifica el texto, debe ser clara y concisa, por ello, en lo posible, debe ser formulada en una sola oración. Por ejemplo, los gobiernos de los últimos 10 años llevaron a la Argentina a una crisis económica sin igual. Es una oración, es una afirmación, es decir, una hipótesis bien confeccionada. Pero si presento lo siguiente: la pandemia puede llegar a ser una de las causas más importantes que han llevado a la Argentina a una crisis económica sin igual. Aquí, el puede llegar a ser es una posibilidad y como tal no es una afirmación ni una negación. Por tanto, así presentada, es una hipótesis mal armada. Explicado el tema hipótesis y sus características, pasemos ahora a los ejes de análisis que se deben considerar a la hora de confeccionar una monografía. Para establecer los ejes de análisis se deben tener en cuenta que cada uno de los mencionados ejes desarrolla un aspecto o subtema del tema de la monografía, a partir de la confrontación de la perspectiva de dos o más autores consultados. Para esto primero se debe escribir un párrafo que introduzca el subtema y en los siguientes párrafos se debe exponer la postura de cada autor mediante citas textuales o reformulaciones. Recordar que reformulaciones implican la cita expresada con otras palabras que podría considerarse una interpretación. Cada una de las posturas debe ser vinculada con la anterior mediante conectores que señalen si hay coincidencia, por ejemplo, asimismo, de igual modo, igualmente, o si se oponen, en cambio, por el contrario, sin embargo, etc. Supongamos que mi monografía desarrolla una hipótesis sobre la gestión de la pandemia en un lugar en particular. Según el momento de desarrollo de mi tema, enfrento a especialistas. Primero redacto un primer párrafo que dé cuenta del subtema, y en los párrafos posteriores comienzo a exponer la postura de varios especialistas. Podría ser algo así: el infectólogo XX afirma que, aquí van sus palabras tal cual, cita, y luego agrego, por el contrario, el epidemiólogo XX sostiene que, cita, y cierro colocando, al mismo tiempo, la viróloga XX afirma que, cita nuevamente. Para que el análisis no esté viciado de subjetividad, es importante respetar las palabras tal cual fueron dichas por cada uno de los autores de las mismas. Y en el caso de utilizar reformulaciones, el lector debe tener la posibilidad de acceder a la cita textual para poder comparar. Para ello, esta debería aparecer en el apartado bibliografía, que ya veremos más adelante cómo se confecciona.
Las citas pueden provenir tanto de libros como de entrevistas, material radial, audiovisual, páginas web, redes sociales, etc. Pero, y esto es de suma importancia, esas citas deben aparecer con información concreta de dónde fueron tomadas, en, como dije anteriormente, un apartado llamado bibliografía. Si las referencias, citas textuales, no son precisas y comprobables, las mismas carecen de veracidad y por tanto la monografía también. Otra cosa a tener en cuenta en la buena organización y armado de la monografía es el uso de títulos y subtítulos. ¿Por qué? Porque los títulos cumplen dos funciones. Por un lado, señalar el tema del trabajo y por otro, atrapar la atención del lector. Por eso, el título no puede ser monografía, sino que debe tratar de cumplir con las dos cuestiones mencionadas anteriormente. Por ejemplo, patria y vida, conceptos que florecen y asustan a las tiranías. Podría ser un título. Pasemos ahora a los subtítulos. Estos deben funcionar de la misma manera que los títulos, ya que anticipan el aspecto que se desarrollará en cada apartado. Por ejemplo, lo tuyo es mío y lo mío es mío, definiciones de definiciones de tiranía. Solo nos falta hablar de las partes de la monografía. Puede tener entre 4 y 5 partes, ya que una no es obligatoria. Estas son introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía y la no obligatoria, anexo. Veamos una por una. Introducción. Se presenta el objetivo del trabajo mediante el anuncio del tema. Luego se formula el problema que la monografía pretende solucionar, señalando los motivos por los cuales se elige y el interés que presenta su estudio. A continuación se formula la hipótesis, que se intentará defender y se consignan las fuentes. Esto implica los textos que se usarán para fundamentar la posición tomada. Por último, se plantean los ejes o criterios de análisis que organizarán el desarrollo, es decir, los subtemas. Sigue el desarrollo. Es la parte más extensa del trabajo, presenta distintos subtítulos según los ejes analizados. Cada subtítulo introduce un apartado en el cual se analiza uno de los aspectos propuestos para demostrar la hipótesis. Para esto se compara qué dicen los textos consultados sobre esa cuestión. Luego se realiza el análisis del caso particular, en el cual se argumenta dando razones basadas en la bibliografía consultada. En todos los casos se incluyen citas ilustrativas, cuidando de explicitar la referencia al texto citado mediante notas bibliográficas. Después del desarrollo sigue la conclusión, que es una síntesis que contiene la idea central y los principales argumentos de demostración de la hipótesis. Se evalúa el planteo del desarrollo y, si es necesario, se consignan los alcances y las limitaciones del trabajo. También puede contener nuevas preguntas o problemas que surgen a partir del estudio del tema. Llegamos a la cuarta instancia, que es bibliografía. En esta parte se consigna en hoja aparte, valga la redundancia, las fuentes consultadas ordenadas alfabéticamente por apellido del autor de cada texto, configurando las referencias bibliográficas. Por último, el anexo, parte que contiene ilustraciones, gráficos, entrevistas o cualquier material que ayude a la comprensión del tema analizado, pero que, como dije anteriormente, no es obligatorio. Además de todas las partes que acabo de describir, el trabajo, recuerde que es de naturaleza académico, deben tener una carátula en la que se consignan los siguientes datos: título del trabajo, nombre de la o el estudiante, nombre de la materia, nombre del docente, curso, fecha de entrega. Luego de la carátula, en una nueva hoja, un índice que indique qué página comienza cada parte de la monografía. Y con todo esto, más cada una de las partes que he mencionado al principio, el trabajo estaría completo. Así llegamos al final del tema, del que seguramente surgirán algunas preguntas. Sin embargo, espero que lo expuesto en este video tutorial sirva para dominar un poco mejor este tipo de textos. Igualmente, ya saben que si surgen dudas o quieren hacer algún pedido específico, cuentan para ello con los comentarios que se encuentran debajo y que los mismos serán respondidos a la brevedad. También saben que si quieren estar al día con todos los videos que se vayan subiendo en este canal, con temas similares al presente que tienen que ver con prácticas del lenguaje, gramática y literatura, solo tienen que presionar el botón rojo que aparece aquí debajo y luego la campanita. Por lo pronto nada más, solo me resta decirles sean felices,
lean un libro, hagan una monografía del libro leído y hasta pronto.